Bueno, entonces vamos a desarrollar el concepto de salud y de enfermedad. Indudablemente, cuando hablamos de salud, tenemos que hacer referencia a la organización que a nivel mundial tiene cierta autoridad en la materia. La Organización Mundial de la Salud, que va a definir como un estado de completo bienestar. Después vamos a hacer alguna pequeña crítica a esta definición, ¿sí? Fíjense que en la definición nos dice: salud es definida como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Vamos a posicionarnos desde dónde se genera esta definición, que obviamente es una definición que hace cierto ruido, porque habla de un completo bienestar. Es un poco ideal para nosotros hablar de un completo bienestar. Sin embargo, tenemos que pensar que el objetivo de la OMS es generar una definición que sea aplicable a todo el mundo. Y todo el mundo significa todos los continentes, todas las culturas, con lo cual, cuanto más abarcativo es un concepto, menos precisión tiene. Para que nadie quede afuera, en este sentido, tenemos que pensar en definiciones que sean muy abarcativas. Entonces, esa definición que ya quedó un poquito en la historia, fíjense que es de 1946, hoy podemos interrogar determinadas cuestiones que entrarían en conflicto con esta definición, ¿sí? Pero para ir posicionándonos en tema, ¿qué dice el organismo a nivel mundial más importante? Dice esto. También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo, tanto a nivel micro, que sería lo celular, como en el nivel macro, el nivel social, los distintos niveles que podemos ir pensando. En 1992, un investigador agregó a la definición de la OMS en armonía con el medio ambiente, con toda la impronta de la ecología. Esta definición a nosotros nos interesa en el sentido de que tiene en cuenta la esfera biológica, psicológica y social. Piensa a lo humano como un ser de la biología, pero a la vez que también está atravesado por lo psicológico y que pertenece a un grupo, que necesitamos del otro para sobrevivir. Entonces, es una visión que intenta englobar tres esferas de lo humano. La esfera de la biología, la esfera de la psicología y de la sociedad, de esta característica que nos hace también humanos, la necesidad de vivir con otros. Muy bien. También aclara que la salud es más que la ausencia de enfermedad. Ahí empezamos de a poquito a delimitar cuál es lo que a nosotros nos interesa de este concepto. La polaridad, sano, enfermo. ¿Lo podemos pensar en esos términos? Bueno, tenemos que empezar a ver que en realidad la salud y el bienestar es una búsqueda, es un continuo, es un proceso y no un estado. René Dubos, después les voy a dejar algunos artículos de él, dice: la salud es principalmente una medida de la capacidad de cada persona de hacer o convertirse en lo que quiere ser. O sea, si empezamos a pensar en términos más abarcativos, más allá de la biología, más allá de la psicología y más allá de las ciencias sociales, también tenemos que ver que desarrollar nuestras capacidades nos acerca a la salud y, por el contrario, la imposibilidad de desarrollarnos nos enferma. Quizás como un primer acercamiento a lo que nosotros pensamos de que el deseo y la motorización de lo humano es a través de la subjetividad de cada uno de nosotros. Bueno, vamos de a poquito metiéndonos en el área que a nosotros más nos interesa, que es la salud mental. La salud mental es un concepto que se refiere al bienestar emocional y psicológico de un individuo. Podría ser una primera definición.
Miriam Wessler define salud mental al estado de bienestar emocional y psicológico en el cual un individuo puede utilizar sus capacidades cognitivas, emocionales y funcionar en sociedad. Fíjense que esta definición nos habla, en primer lugar, de las capacidades, pero no se queda solamente con las capacidades cognitivas, con las capacidades emocionales, también habla de la posibilidad de funcionar en sociedad, esta característica de la persona que es tan importante. Y también habla de resolver las demandas ordinarias de la vida diaria, o sea, poder ser autosuficiente en algunas cosas mínimas para la interacción con otras personas, ¿sí? Ustedes me interrumpen si surge alguna duda, ¿ok? Según la OMS, volvemos a tomar como referencia a la OMS, no hay una definición oficial de lo que es la salud mental. Si hoy hacíamos la aclaración de que es muy difícil definir qué es la salud y que esa definición sea aplicable a todo el mundo, mucho más difícil es qué es la salud mental. Imagínense que lo que en un país puede ser esperable, habitual y aceptable, en otro país puede ser incluso hasta ilegal o inmoral. Si esto aplica al terreno de la biología, imagínense al terreno de la psicología, que es mucho más subjetivo los parámetros que maneja. Enfermedad. Tampoco hay una definición oficial y universalmente aceptada de qué es la enfermedad. Dada la característica polisémica, les dice en el apunte, ¿qué significa polisémica? Todas las dimensiones que abarcan el concepto de enfermedad, ¿sí? Todas las áreas que están alojadas bajo ese concepto. Es un concepto demasiado amplio. Lo que entendemos por enfermedad se va a ir modificando a lo largo de la historia, a lo largo del momento, incluso de la vida, del desarrollo del humano. Es un concepto bastante endeble el de enfermedad. En este apunte yo les pongo enfermedad es un proceso y el estatus consecuente de afección de un ser vivo, caracterizado por una alteración de su estado ontológico de salud. ¿Qué significa estado ontológico de salud? Lo van a encontrar bastante esa frase en el apunte. Que suponemos que hay un estado ideal y anterior de salud y que la enfermedad sería la pérdida de ese estado ideal de salud, ¿sí? Cuando hablamos de estado ontológico de salud, hablamos de un estado que hipotéticamente es el estado ideal. Idealmente somos sanos, estamos sanos. Y la enfermedad sería la pérdida de ese estado ideal. El estado o proceso de enfermedad puede ser provocado por diversos factores, tanto intrínsecos como extrínsecos del organismo, o sea, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Cosas que pueden estar en el medio que alteran el normal funcionamiento de la persona o al revés. O sea que ya estamos posicionándonos en otras dos grandes áreas. Hay cuestiones que tienen que ver con el medio que nos pueden enfermar. O hay cuestiones que pueden que ver con lo constitutivo, si ustedes quieren un ejemplo, con la genética, que también nos pueden enfermar. Bien. Estos factores se denominan noxas. O sea, ¿qué son las noxas? Los factores que tienen la capacidad de alterar ese estado ideal, ese estado nosológico de salud. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería una noxa? Cualquier elemento, cualquier variable que tenga la capacidad de alterar el estado de salud. Dentro del campo médico vamos a encontrar muy comúnmente el concepto de patología. En esta parte del apunte mi intención es esclarecer léxico que tiene mucho que ver con el concepto de salud y enfermedad. Entonces vamos a ver qué es la etiología, qué es la patología de una enfermedad, cómo definimos enfermo, cómo definimos salud,
cómo definimos enfermedad, cómo definimos diagnóstico. Vamos a hacer un recorrido por conceptos relacionados con lo que es la salud y la enfermedad, ¿sí? Entonces, les decía, patología. ¿Qué significa patología? Viene del griego patos, afección, sufrimiento. Fíjese que ya en la raíz etimológica del concepto asociamos la patología, la enfermedad, con el sufrimiento, ¿sí? Con algo que no debería estar. Por eso hacemos referencia a lo ontológico, ¿sí? Con algo que idealmente no tendría que estar. Bien, entonces, nosología es la disciplina encargada de gobernar la definición y la clasificación de las diversas enfermedades. La ciencia, en cuanto ciencia, se va a ocupar de definir qué es la enfermedad y de clasificarla en grupos. ¿Por qué? Bueno, porque no nos alcanza la vida ni las bibliotecas para estudiar todas las enfermedades. Entonces, las tenemos que clasificar y estudiar esa partecita. Esto nos da otra información importante, y es que la enfermedad en sí misma, como entidad, no existe, sino que es una abstracción que hace la ciencia para poder estudiar un fenómeno. Le pone un nombre, lo aísla y lo clasifica, pero no existe por sí mismo. Después tenemos que volver a hacer el camino contrario, de lo conceptual y de lo teórico, volver al caso en particular, que es lo que nosotros vamos a ver. Ejemplo de esto. Nosotros podemos estudiar la depresión como enfermedad. Cuáles son las características, cuál es el desarrollo de la enfermedad, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que dicen los libros, lo que está en las teorías, en las clasificaciones nosológicas. Nosotros no nos vamos a encontrar con eso en lo cotidiano, nos vamos a encontrar con una persona que padece una enfermedad. Esta no es lo mismo. Una cosa es una abstracción intelectual para comprender un conjunto de signos, de síntomas, etcétera, y otra cosa es una persona que padece. Nosotros como acompañantes, ¿de qué nos vamos a ocupar? ¿De la teoría? No, nos vamos a ocupar justamente de la subjetividad de una persona que padece determinadas cosas y que para la ciencia, quizás para otras áreas, tiene un nombre, una clasificación. ¿Por qué es importante que conozcamos esto? Porque necesitamos de este léxico para poder interactuar con otros profesionales. Bueno. Hoy en día se entiende más la enfermedad como un estado en el que el funcionamiento físico, emocional, intelectual, social, del desarrollo o incluso espiritual de una persona está disminuido, alterado, en comparación con la experiencia previa. Esto que ustedes recién escuchaban, ¿no? ¿Qué sería la experiencia previa? El estado ontológico de salud, ese estado ideal. La enfermedad tiene un efecto multidimensional que afecta a múltiples niveles. Fisiológico, que lo describe muy bien Potter y Perry, la Organización Mundial de la Salud hace especial hincapié en los factores emocionales y sociales, una área que estuvo bastante relegada en la historia de la medicina. Y así lo hace constar en el primer manual que vamos a nombrar, es el CI-10, que es una nosología, o sea, es una clasificación organizada de las enfermedades. ¿Para qué? Para usarlo como guía. El CI-10, que se lo vamos a nombrar bastante, es un manual donde figuran las enfermedades, están organizadas por módulos, por áreas, y tienen un código numérico. Uno remite a ese código y encuentra en el manual de qué se trata y la descripción. Bueno, después nos vamos metiendo en lo que a nosotros nos interesa, lo que decíamos la otra vez, lo que el acompañante terapéutico es un agente de salud, y entonces, ¿qué nos va a importar más? ¿La definición de enfermedad o la de salud? Nos va a importar más la definición de salud. Y fíjese que dice, el límite entre la completa salud y la enfermedad no es preciso. La tendencia social desde la última década del siglo XX es encuadrar cualquier problema o trastorno de la salud como una enfermedad. Eso es un grave error. Es una tendencia quizás que responde a algunos intereses. Daría para el debate esta cuestión. Por ejemplo,
El sobrepeso. ¿Dónde está determinado cuándo un peso es normal y cuándo es sobrepeso y cuándo deja de ser esperable y cuándo empieza a ser una enfermedad? Bueno, es bastante imprecisa esta cuestión. Cabe la aclaración de que determinadas alteraciones o desviaciones de la normalidad pueden no considerarse enfermedades. Pensémoslo como una cuestión de la visión. Acá en el apunte le dice refracción de la visión. Entonces, bueno, sos miope. ¿Estás enfermo? Bueno, hay una alteración de una función. Hace referencia a estas cuestiones, ¿sí? Aquí hay convenciones sociales sobre qué es estar enfermo y qué no, y qué aceptamos y qué no aceptamos. Milton Terris, otra vez se lo cito, plantea que la salud no es un absoluto, sino que es un proceso continuo que puede ir desde la muerte, como un extremo de enfermedad, hasta un estado óptimo de salud, como una cuestión de gradientes. Aunque muchos van a cuestionar esta impresión diciendo, la muerte es parte de la vida. No es un camino hacia la enfermedad, sino que es parte de un proceso, de un ser vivo que se desarrolla, que crece, que desarrolla sus potencialidades y que después declina y termina muriendo. Pero ahí entramos en el terreno ni de la psicología, ni de la medicina, sino de la filosofía. Definición de enfermo. Este es un concepto bastante inusual, pero importante para nosotros. Dice, un enfermo es un ser humano que padece una enfermedad. Qué obviedad, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, si un ser humano es una persona que tiene determinadas capacidades para interpretar ese desequilibrio, la definición de enfermo va a hacer referencia a la posición que asume una persona cuando se siente enferma. En otras palabras, cómo actuamos las personas cuando nos registramos enfermos. Asumimos determinados roles. El ejemplo de esto es cómo nos reímos cuando se enferman las mujeres y nos enfermamos los hombres, ¿no? Bueno, dos engripados, y uno está en la cama, control remoto, pidiendo todo, y el otro sigue funcionando. Bueno, porque lo que interpretamos que deberíamos actuar según la enfermedad varía, hasta varía de género, ¿sí? También la forma en que un individuo percibe la salud y la enfermedad es un fenómeno muy complejo y particular, atravesado también por la cultura. ¿Qué aceptamos y qué no aceptamos en la búsqueda de la salud y de la enfermedad? También es una cuestión cultural. Causas de la enfermedad. Cuando hablamos de causas de la enfermedad, estamos hablando de la etiología. ¿Qué es la etiología? Ustedes van a encontrar en los apuntes, en los libros, en las descripciones de determinadas enfermedades o cuadros, la palabra etiología. La etiología de una enfermedad es la causa que no siempre es única, puede que haya una causa lineal, ¿no? Causa, efecto. Esta causa, esta enfermedad. O puede que la etiología de una enfermedad sea multicausal, que varias variables apliquen para determinada enfermedad. En general, en las ciencias más apegadas a la biología, vamos a tener una etiología que va a tender a ser única. Determinado virus, determinada bacteria genera esta enfermedad. Pero a medida que vamos ascendiendo desde lo concreto de la biología a la psicología o a las ciencias sociales, vamos a encontrar que para un fenómeno que describimos como una enfermedad va a haber más de una causa. Va a haber una multiplicidad de causas. Entonces, etiología o causa de una enfermedad no siempre es única, y muchos casos como la diabetes, la hipertensión, la infertilidad, la psicosis, se tienden como policausales. Muchas causas sería eso. En ellos intervienen varios factores patogénicos. ¿Qué sería un factor patogénico? Un factor que tiene la capacidad de producir enfermedad. ¿Tá? Hoy lo definimos como noxas. Una noxa sería un factor que tiene la posibilidad de producir una enfermedad. Existe un modelo que plantea como causas una serie de factores, un espectro que varía desde un extremo con las causas genéticas,
causas endógenas, hoy decíamos de adentro hacia afuera, hasta otro extremo correspondiente a los factores externos, que ¿cuáles serían? Los medioambientales, lo que está alrededor nuestro, la calidad de los alimentos, del aire, si hay contaminación o no, etcétera, etcétera, etcétera. Concepto, o sea, conceptualmente, ¿qué es una enfermedad? Es una aproximación intelectual. Hoy decíamos algo similar. Es una construcción intelectual para comprender, para poder describir un estado. ¿Que va a ser estático? Y no, va a ser dinámico. A lo largo del tiempo se va a ir modificando eso. A medida que la ciencia avanza o que se conoce más, también se va a modificar el concepto de una enfermedad. Toda enfermedad tiene un componente conceptual que la categoriza y proporciona un punto de referencia para identificar qué puede tener en común o diferenciarse una entidad nosológica de otra. ¿Qué intenta hacer la nosología? Describir con mucha precisión. ¿Para qué? Para aislar un fenómeno. Lo que es muy parecido, ¿qué va a haber que hacer? Un diagnóstico diferencial. Dos cosas que son muy similares, va a haber que estudiarlas en profundidad para poder determinar si es una o es la otra. Epidemiología. ¿Qué es la epidemiología? La epidemiología es una ciencia auxiliar. ¿Por qué? Porque la epidemiología lo que va a hacer es recolectar información para describir el contexto probable en el que va a aparecer una enfermedad. La epidemiología estudia variables y estudia poblaciones y va a decir, esta enfermedad es probable que aparezca en este contexto. Gente de tal edad, gente que vive en determinadas condiciones, es más común en determinado segmento de edad, en determinado segmento poblacional, incluso hasta geográfico. Podemos pensar un ejemplo. ¿Dónde es más común que aparezca? Y obviamente la estadística es una ciencia auxiliar, importantísima para la epidemiología, el mal de Chagas. ¿En una ciudad o en una población aislada, en el monte, que vive en una casita, un rancho de barro? Bueno, en ese contexto. ¿Quién estudió esa variable y aisló el contexto con el que con mayor probabilidad puede aparecer esa enfermedad? La epidemiología. También nos va a decir con qué frecuencia y estadísticamente qué impacto tiene en un grupo. Me va a decir, esta enfermedad está en proceso, está aumentando, se está desarrollando, se está expandiendo, está estabilizada, la estamos controlando o, mucho mejor, la estamos pudiendo superar, la estamos pudiendo controlar y haciéndola desaparecer. Imagínense ustedes el tema de las vacunas. A partir de la aplicación de una vacuna, determinada enfermedad, ¿qué está pasando? ¿Estamos vacunando al grupo que más necesita de la vacuna? ¿A todos? ¿Cómo manejamos todas esas variables? Con grandes estudios estadísticos y con muestras. ¿Para qué? Para poder actuar de la manera más precisa posible. Bien. Bueno, volvemos entonces a qué era la etiología. La etiología de una enfermedad es la causa principal identificada, ¿tá? Que representa el punto de partida para establecer la enfermedad. O sea, es el factor sine qua non para la génesis del proceso patogénico. Dice, porque encontramos y aislamos esta condición, podemos hablar de esta enfermedad. Bien. Cabe una distinción, que es que podemos hablar de síndromes o de enfermedades. Después vamos a hacer esa diferenciación. Cuadro clínico. Van a escuchar mucho hacer referencia en tal cuadro clínico, en este cuadro clínico, en determinado cuadro clínico. ¿Y qué significa eso? Cuadro clínico, manifestaciones clínicas o simplemente clínica, es un contexto o marco significativo definido por la relación entre signos y síntomas.
Esa es la esencia de la descripción. Signos y síntomas, que se presentan en una determinada enfermedad. O sea, un cuadro clínico es un conjunto de signos y de síntomas. La semiología es la herramienta que nos va a permitir definir qué es un cuadro clínico. ¿Tá? Entonces, ¿de qué se ocupa la semiología? En clasificar y describir los signos y los síntomas. ¿De qué? De una enfermedad. Ahora vamos a ver qué es signo y qué es síntoma. ¿Qué sería un síntoma y qué sería un signo clínico? Un síntoma es algo subjetivo. Un síntoma es la referencia que da el enfermo de la propia percepción de lo que le está pasando. O sea, es lo que declara la persona. Dice, me pasa tal y tal cosa. Es lo que puede manifestar. Con lo cual no es un dato objetivo, es un dato subjetivo. ¿Por qué? Porque está mediatizado por su propia interpretación y por sus propios parámetros. Me duele la panza. ¿Y cuánto te duele? ¿De qué manera? ¿Te duele como un cólico? ¿Te duele como una contractura? Bueno, todo lo que cualquier persona puede poner en palabra de lo que siente. ¿Es un dato objetivo? No, es un dato subjetivo. Es su propia impresión. ¿No es importante eso? No, claro que es importante. Es parte de la información que el profesional va a recolectar para poder ir definiendo e ir clasificando ese conjunto de síntomas hacia dónde lo orienta. Hacia dónde lo orienta en la búsqueda de la clasificación de lo que le pasa. ¿Tá? Entonces, los síntomas serían el carácter subjetivo. Son elementos variables y son poco fiables. ¿Por qué? Porque es la impresión personal. Incluso el umbral del dolor es variable entre una persona y otra. Entonces, esa es la información que va a recolectar el profesional. Por otro lado, lo que vamos a tener son los signos clínicos. ¿Qué son los signos clínicos? Son los indicios que provienen del examen o de la exploración psicofísica del paciente. Los signos son elementos sensoriales relacionados con los sentidos y con instrumentos de medición. Se recogen a partir de la biología del paciente, de la observación y mediatizados por una escala, por un instrumento preparado y entrenado para ese fin. Si yo tomo la temperatura de una persona, ¿es un síntoma o un signo? Es un signo. ¿Por qué? Porque hay un instrumento de medición y hay una escala que me dice cuánto es la temperatura esperable, normal de una persona y cuál es la temperatura alterada. ¿Sí? Ahora, si la persona dice, tengo calor, eso es un síntoma, porque no hay una escala que mida esa impresión subjetiva. ¿Entienden a lo que apunta la distinción síntoma-signo? El síntoma sería la descripción subjetiva que la persona hace de lo que evalúa por sus propios medios que le pasa, y el signo clínico sería la respuesta de un profesional entrenado, que ha sido entrenado para transformar esa información, esa observación, en algo más concreto. ¿Sí? Que no necesariamente tiene que ser un instrumento, un objeto de medición físico. Un profesional puede tener entrenado el ojo para mirar de determinada manera, el olfato, o escuchar de una manera especial, porque ha sido entrenado para eso, mediante una técnica. Entonces, su percepción ya no va a ser subjetiva como la de la persona, sino que va a atender lo más posible a la objetividad. Si ustedes quieren una definición más simple, el síntoma sería una información subjetiva de lo que la persona describe, de lo que le pasa, y el signo clínico sería una información que tiende a ser lo más objetiva posible, mediatizada por un instrumento de evaluación. Diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Un diagnóstico, en primer lugar, es un proceso.
No es algo que se produce instantáneamente, sino que es un proceso que desarrolla un profesional y que va a implicar una respuesta cognitiva a un planteo de la situación que trae un paciente. O sea, el paciente trae una situación y una impresión subjetiva, un conjunto de síntomas. El profesional va a tomar esos síntomas, va a tomar esa descripción, va a recolectar signos clínicos y el objetivo va a ser arribar a un diagnóstico. O sea, enmarcar ese conjunto de información en una de estas escalas que hablábamos al principio, como unas categorías diagnósticas. O sea que fíjense que ahí hay un proceso que es de lo subjetivo y particular de una persona al puente teórico de la descripción formal de una categoría nosológica. Ahí en el medio pasan cosas, ¿sí? Puede que sea un buen diagnóstico, puede que sea un diagnóstico no tan acertado, puede que sea un caso único, puede ser que sea un caso típico o atípico. No hay que perder de vista esta cuestión. Sobre todo nosotros que como acompañantes, nuestro objetivo es justamente observar, percibir y potenciar los aspectos sanos de la persona. En este punto estamos en otro área, en cómo la ciencia intenta comparar lo que le pasa a un sujeto en particular, subjetivamente cómo procesa lo que le sucede, e intentar asociarlo a una construcción intelectual que sería el concepto enfermedad. ¿Tá? El proceso incluye el diagnóstico diferencial del que hablaba hoy, ¿no? Es decir, la valoración de todas las posibles causas nosológicas que podrían dar con un cuadro similar. Un diagnóstico diferencial sería, ante un universo sintomático y similar, realmente cuál es el diagnóstico. Puede que sean dos cosas muy parecidas y haya que hacer un diagnóstico mucho más elaborado, mucho más pormenorizado. Para eso están los especialistas. El especialista, suponemos que tendría que tener la capacidad de hacer un diagnóstico muy preciso de un área del conocimiento en particular. Evolución. El concepto de evolución también es muy importante a estos fines. ¿Qué sería la evolución o historia natural de la enfermedad? Cuando hablamos de evolución, sería cuál es la secuencia o curso de acontecimientos que se van a ir produciendo entre la acción secuencial de los componentes de la enfermedad. O sea, cómo empieza y qué va a pasar en el transcurso de la enfermedad. Cuando hablamos de evolución sin intervención externa. La evolución de una enfermedad es la etiología, cómo se produce, qué va a suceder, cómo va a desarrollarse la enfermedad y cuál va a ser el desenlace. Para estudiarlo, lo pensamos en términos naturales, sin intervención, por ejemplo, de un tratamiento. La evolución estudiaría el proceso de la enfermedad sin intervención. Entonces, desde la etiología hasta que se desarrolla la enfermedad y ocurre un desenlace. ¿Cuál podría ser el desenlace? La curación, el paso a la cronicidad, que la enfermedad se mantenga en el tiempo, o incluso la muerte. Pensemos, ¿cuál sería la evolución pensemos en una enfermedad más del terreno de la biología, que por ahí es más simple de verlo? ¿Cuál sería la evolución de la varicela? Bueno, primero aparece un cuadro febril, después la persona se siente... Claro, van a aparecer exactamente una erupción, esa erupción se va a modificar, después se van a hacer como una llaguita. Bueno, eso sería la evolución. ¿Cómo empieza? ¿Qué pasa en el medio? ¿Y cuál es el desenlace? En el terreno de la psicología, la evolución es mucho más difícil de pensar y de estudiar. La historia natural de una enfermedad representa la evolución, ¿sí? La historia natural, sin intervención externa. Tratamiento. Este es un concepto que parece simple y del léxico cotidiano, pero que muchas veces se confunde qué es un tratamiento y qué no. Estamos por ahí en un momento donde todo es un tratamiento.
Entonces, me gusta pintar. No, yo voy a hacer terapia porque pinto. No, está buenísimo pintar, es un hobby hermoso, un arte, es otra discusión, pero no es un tratamiento en sí mismo. ¿Por qué? Porque un tratamiento consiste en todas las opciones ambientales, humanas, físicas, químicas, que contribuyen a la curación del paciente, de su proceso o bien de la atenuación de los síntomas, que sería eso el tratamiento paliativo, cuando no podemos pensar en la curación, porque no va a haber curación, pero que sí se puede atenuar la sintomatología. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida lo más posible. Para mejorar en lo posible la calidad de vida, logrando su incorporación a la sociedad, o sea que la persona pueda seguir funcionando en lo cotidiano de su vida cotidiana. Entonces, tratamiento, ¿qué serían? Las opciones ambientales, humanas, físicas, químicas, que van a contribuir a la curación y que tienen ese objetivo. Eso es lo que diferencia qué es un tratamiento formal y qué puede ser una actividad que produzca placer, que produzca lazo social, que produzca un buen entretenimiento, estimular los sentidos, etcétera, etcétera. La diferencia es, esa intervención tiene una finalidad que además fue estudiada. Pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? Es toda la información de carácter estadístico, o sea que está estudiado en la casuística, sobre la tendencia que sigue un proceso patológico. O sea, el pronóstico es una especulación intelectual basada en la estadística que me va a decir qué podemos esperar ante un diagnóstico. Obviamente no siempre es posible pronosticar cuál va a ser la evolución de una enfermedad con o sin tratamiento. Es una tentativa. En general los profesionales tienden a ser muy cautelosos con el pronóstico. ¿Por qué? Porque pueden pasar mil cosas en el medio. Pero cuando hacemos referencia al pronóstico es, habiendo estudiado un conjunto de casos importantes y aplicando las leyes de la estadística a ese estudio, ¿cuál esperamos que sea la evolución de determinada enfermedad? ¿Tá? Después hay que ver qué pasa con la observación en particular del caso en sí. Es una tendencia. Prevención. Prevención o profilaxis. Sería la información concerniente a las actuaciones que modifican la probabilidad de enfermar. Entonces, cuando hablamos de prevención es, ¿qué cosas hacemos para modificar la probabilidad de que una persona se enferme? La prevención comporta medidas de actuación que van a estar orientadas a ¿qué? A evitar la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de prevención es, ¿qué cosas podemos modificar en el ambiente para modificar estadísticamente la incidencia de una enfermedad? ¿Tá? Entonces dice, bueno, el sarampión. ¿Qué podemos hacer para prevenir el sarampión? Bueno, por suerte existe una vacuna. Entonces la prevención en este caso sería las vacunas. Está la vacuna, estadísticamente la posibilidad de que una persona enferme de sarampión se disminuye, no estoy seguro si a 0 o a un porcentaje mínimo, pero disminuye. ¿Tá? Eso sería la prevención. ¿Qué hacemos para modificar la probabilidad de enfermar? Clasificación de las enfermedades. Serían las entidades nosológicas. Cuando les hablemos de entidades nosológicas, le vamos a hablar en realidad de clasificaciones, de manera de clasificar las enfermedades. También van a encontrar el concepto de nosotaxia, que sería la disciplina que depende de la nosología y que se va a ocupar justamente de clasificar las enfermedades según áreas, según partes del cuerpo que afecta, según disciplinas que las estudia, etcétera, etcétera. Hay muchas clasificaciones. En general nosotros nos vamos a basar en 2 clasificaciones, o 3. Una clasificación que podría ser la clasificación psicoanalítica, otra clasificación mucho más universal y mucho más global, que sería el CI-10, que es un manual de diagnóstico, y también
del DSM, que es un manual diagnóstico de enfermedades mentales. Esas 3 clasificaciones son las que más vamos a trabajar en el curso. ¿Por qué? Porque en general los acompañantes terapéuticos trabajan con médicos, con psicólogos y con determinadas especialidades de la medicina, que van a usar una clasificación para describir. ¿Para qué nos sirven las clasificaciones? Para entendernos. Bueno, querés acompañar a un paciente que tiene esquizofrenia. ¿Y qué significa la esquizofrenia? Bueno, es una clasificación que depende de una escala y de una descripción. ¿Ah? Otros profesionales, en vez de hablar de esquizofrenia, quizás hablen de psicosis. Y estamos hablando de otra clasificación distinta. Podríamos pensar que son una especie de lenguajes. Bueno, después les dejo ahí en el apunte un poquitito más sobre la historia del DSM, ¿no? Cuándo surge, para qué. De nuevo, el objetivo no es aplicarlo estrictamente a los pacientes, sino ser una guía y sobre todo un lenguaje en común entre profesionales. Bueno, después vamos a tener algo mucho más difícil de describir, que es ¿qué es una persona sana? La ciencia se ha ocupado mucho de la enfermedad y vamos a encontrar montones de definiciones de qué es la enfermedad, de clasificaciones de la enfermedad, de nombres, de criterios, pero bastante poco de qué es una persona sana. Pero como nosotros nos tenemos que ocupar más de los aspectos sanos de nuestros pacientes que de la enfermedad, de eso de diagnosticar y de clasificar se ocuparán otros profesionales, vamos a pensar algunos ítems de qué sería una persona sana, en base a estos conceptos que venimos charlando. Yo les traje algunos, no significa que esto sea una definición de salud, sino algunos ítems que podemos pensar como potenciadores de la salud, ¿sí? Como indicadores de una persona que se encuentra en un equilibrio que siempre es dinámico y que según las tendencias más modernas es más una búsqueda de mantener el estado de salud que otra cosa. Hoy entendemos la salud como una búsqueda, como un estado de respeto por la vida, de interés por mantener idealmente la salud. Ustedes pueden decir, de un ejemplo, bueno, fumar, ¿es una enfermedad? Y no, algunos lo pueden clasificar como un vicio, pero ¿es una enfermedad en sí misma? No, pero puede causar enfermedades. Y entonces ahí interviene la prevención, la estadística, que me va a decir, y la mayoría de las personas que fuman pueden desarrollar este o aquella enfermedad. Pero yo conozco a uno que no se enfermó. Sí, por estas son cuestiones estadísticas. Me habla de probabilidades, que aumentan o disminuyen. O sea, la salud también sería una búsqueda y un interés por mantener ese estado y tiene mucho que ver con la información. Para mantenernos sanos tenemos que tener información. ¿Quién se va a ocupar de esa parte? La prevención, lo que hablábamos hoy. Bien, en estos ítems que yo les traje, algunos dicen cosas como, por ejemplo, se sienten bien consigo mismos, pueden controlar sus propias emociones, miedo, rabia, celos o preocupaciones. Toleran la frustración. Obviamente nadie tolera 100% la frustración, pero es un valor controlar lo más posible la frustración. Aceptan sus limitaciones. Se aceptan a sí mismos y a los demás, tienen capacidad autocrítica, no sobreestiman ni subestiman sus propias capacidades, se sienten capaces de manejar la mayor parte de las situaciones, gozan con los sucesos sencillos de la vida cotidiana, se sienten cómodas con otras personas, son capaces de aceptar las exigencias de la vida, hacen planes y no temen al futuro. Bueno, una lista de cosas. ¿Es necesario que se cumplan todas? No. Son ideas simplemente, ¿no? ¿Qué nos hace más fuertes a la hora de pensar cuáles son los valores que suman
a la salud. Vamos a relacionar esto con el trabajo del acompañante terapéutico, que está integrado a equipos de salud mental en su función de acompañar a pacientes en el proceso de tratamiento. Fíjense que hablamos de un proceso, donde la enfermedad es parte de ese proceso y la salud también. Y el acompañante, ¿qué hace? Acompaña a ese proceso, el cual se correlaciona perfectamente con la capacitación que tienen estos auxiliares del equipo. ¿Por qué les traigo esta definición? Porque como acompañantes, justamente, nuestro objetivo es pensar la intervención desde los aspectos sanos, desde los aspectos potenciadores, desde las capacidades que tienen las personas, para incentivarlos, potenciarlos y desarrollarlos.